buenas noches a aquellos que se han conectado y que nos están siguiendo por los canales de retransmisión desde diversos lugares y diversos países que tienen usos horarios diferentes. Mi carácter de director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino y profesor honorario de la Universidad de Congreso, les doy la bienvenida a este evento que para estas dos universidades privadas que se han unido en esta tarde para una convocatoria realmente excepcional, es una contribución que consideran deben tener para con la comunidad de la República Argentina y de los países vecinos latinoamericanos en momentos tan difíciles por los que nosotros estamos atravesando, en momentos de incertidumbre, en momentos donde en este año 2020 la humanidad en su conjunto, sin que haya quedado excluido ningún rincón del planeta, tiene que enfrentar un desafío para el cual no estaba todavía quizás preparada o al menos advertida, como ha sido el coronavirus y la pandemia COVID-19, que ha impactado y ha interpelado nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras actividades, la economía, la sociedad y hasta también los proyectos, las ideas y los sentimientos de forma individual. Nos pareció que siempre estas universidades que han estado comprometidas no solamente con la excelencia académica, sino también con un hondo compromiso humano, no podían terminar este año sin generar un evento donde por un minuto tomáramos aire, saliéramos a la ventana y nos animáramos a ver un poco más allá de nuestros propios programas académicos relacionados con la pandemia y nos colocáramos en una verdadera situación de una mirada existencial frente a este fenómeno que hoy nos aqueja y que todavía no sabemos siquiera cómo continúa y cómo va a desarrollarse en lo que se está dando en denominar la nueva normalidad. Y para eso hemos buscado a una figura señera, a uno de los pensadores contemporáneos más importantes en el mundo entero, el profesor Alfred Lengler, que es, como saben ustedes, y ha sido un discípulo directo de Viktor Frankl, este hombre maravilloso, fundador de la logoterapia y a quien quizás la mayoría de ustedes recuerdan por ese libro que quizás es el primero con el cual uno entra en contacto con la vida de Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido. En lo personal tengo que dar un testimonio muy importante. Habiendo tenido que atravesar en forma personal y con mi familia momentos muy difíciles y de mucho dolor que nos pusieron a prueba durante un tiempo prolongado, en un sufrimiento que compartimos también con muchos otros padres que también tuvieron esta experiencia traumática tan fuerte de ver confrontadas su vida y su futuro por la pérdida de un hijo, recuerdo que la obra de Viktor Frankl, ese libro, El hombre en busca del sentido, fue un bálsamo que nos ayudó a todos a poder transitar un camino de recuperación. Debe ser el libro que más he regalado. Cada vez que veo una persona sufriendo, a una persona que está atravesando algo que lo enfrenta, que lo interpela, que lo coloca en una situación de duda sobre el futuro, me acerco y le llevo ese libro porque me parece que es una puerta de entrada a un nuevo camino. Hoy no tenemos más con nosotros a Viktor Frankl, pero sí tenemos a otro pensador tan importante como él, un discípulo maravilloso, el profesor Alfred Lengler, y lo hemos invitado para este cierre conjunto del año académico, donde, vuelvo a repetirles, por un minuto, salimos del aula y no hablamos de derecho. Hablamos de la vida, hablamos de las personas y hablamos no solamente de la angustia, la tristeza, la desesperación, sino queremos hablar de la esperanza. Bienvenido, profesor Lengler, a nuestras universidades, bienvenidos a esta aula virtual. Y le voy a pedir a la señora directora de la carrera de Derecho de la Universidad de Congreso, la profesora Gladys Marsala, que nos acompañen esta tarde, junto con la doctora Alejandra Niño Amieva, coordinadora general del doctorado en Ciencias Jurídicas. Le voy a pedir a Gladys que haga la presentación formal de nuestro invitado y disertante de esta tarde, el profesor Alfred Lengler. Gladys, adelante. Buenas tardes
a todos. Es un placer para la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Congreso aunar esfuerzos nuevamente con la Universidad del Museo Social Argentino, esta vez para coorganizar la conferencia del querido y eximio doctor Lengle. Mi relación con el doctor comenzó el 20 de noviembre del 2015, cuando disertó en la Universidad de Congreso. Tuvimos enseguida conexión y lo visité en Viena en el año 2016, teniendo el honor de que fuera mi guía turística en la capital austríaca, mientras yo preguntaba y él pacientemente respondía a mis preguntas sobre el doctor Viktor Frankl y sobre el análisis existencial. Como decía recién el doctor Vítor, ustedes se preguntarán por qué una conferencia del doctor Lengle para culminar un ciclo académico. Pensando en cómo hacerlo, recordé un párrafo de su libro Vivir con Sentido, donde él escribe: de todos los interrogantes del ser humano, el más significativo y de mayor trascendencia es la pregunta ¿para qué? Se concentra en ella la esencia del ser humano y se funde con lo incierto de su existencia. En esta pregunta culmina la búsqueda del espíritu humano. Entonces me dije, el profesor Lengle es la persona indicada para concluir este año, que pasará a la historia como el año donde la incertidumbre invadió todo. No se escucha. Perdón. Vamos en la búsqueda de una respuesta, de una esperanza. Me comuniqué con el doctor e inmediatamente aceptó. Le conté al doctor Vítole, él sabía de mi cercanía con el doctor, y le propuse realizar esta actividad juntos, y aquí estamos. Antes de presentar formalmente a nuestro conferencista y al análisis existencial, yo quiero hacer un agradecimiento. Quiero agradecer al director de la carrera de Psicología de la Universidad de Congreso, doctor Marco Jofré, a la ex titular de cátedra de Análisis Existencial de la Universidad de Congreso, la licenciada Isabel Rodríguez, a la licenciada Sonia Herraiz, que es la actual titular de Análisis Existencial, y especialmente quiero agradecer al doctor Andrés Gottfried, que es el director del diplomado en Análisis Existencial Contemporáneo que se dicta en la Universidad Católica Argentina de Mendoza, del que es profesor el doctor Lengle, por haberme otorgado parte de su tiempo para alcanzar una definición de nuestro invitado y su obra. El doctor Lengle nació en 1951 en Austria, donde aún hoy vive. Estudió medicina y psicología en las universidades de Innsbruck, Roma, Toulouse y Viena, doctorándose en ambas disciplinas. Después de años de trabajo de hospital en medicina general y psiquiatría y en el departamento de pacientes ambulatorios de psiquiatría social, comenzó una práctica privada en psicoterapia, medicina general y psicología clínica en Viena. En la misma época mantuvo una cercana colaboración con el doctor Viktor Frankl. Asistió a las clases universitarias de Frankl durante muchos años y trabajó junto a él en campos relevantes de la logoterapia. Es el fundador y el presidente de la Sociedad Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial con sede en Viena, cuyo presidente honorario fue Viktor Frankl hasta 1990. Ha sido docente estable en universidades de Viena, Innsbruck y profesor invitado regularmente a dar cursos en universidades de Moscú, Praga, Buenos Aires, Mendoza.
Es fundador de la Escuela de Formación de Psicoterapia Analítico-Existencial, que ha sido estatalmente aprobada en Austria, Suiza, República Checa y Rumania. Es socio honorario en numerosas sociedades de psicoterapia, entre otras de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Es profesor honorario de diversas universidades del mundo. Tiene más de 300 publicaciones en trabajos de investigación, incluido innumerables libros. 2 de ellos han sido traducidos al castellano. Víctor Frank, una biografía, Vivir con sentido, aplicación práctica de la logoterapia. Ahora, ¿qué es el análisis existencial? El análisis existencial puede ser definido como una psicoterapia fenomenológica personal, orientada a lograr una existencia libre, anímica y emocionalmente, a una toma de posición auténtica, a un trato responsable con la propia vida y con el mundo. Aspira a alcanzar una existencia personalmente fundada, ser uno mismo en el intercambio con el mundo. En esta perspectiva, todo es una tarea a realizar, uno consigo mismo, uno con el mundo, pues todo exige salir de sí. La vida reclama una decisión. Sin decisión y elección, sin libertad y responsabilidad, no se puede pensar en una existencia satisfactoria para el ser humano. Ninguna persona puede ser feliz sin estar de acuerdo consigo mismo. La logoterapia, el ámbito central del trabajo de Frank, está hoy integrado en el análisis existencial. Para el doctor Lengle hay 4 condiciones fundamentales para una existencia plena. La primera condición fundamental de la existencia es poder ser. Esta primera condición surge de un hecho básico. Yo estoy aquí, he llegado al mundo, pero ¿cómo sigue esto? ¿Puedo llevarlo adelante? ¿Lo comprendo? Para eso se necesitan 3 cosas: protección, espacio y sostén. ¿Tengo protección, aceptación, una patria, un hogar? ¿Tengo espacio suficiente para ser? ¿Qué da sostén a mi vida? La segunda condición fundamental de la existencia es tener ganas de vivir. Si el ser humano tiene espacio en el mundo, ubica entonces allí su vida, pero no es suficiente simplemente estar allí. Esto también debe ser bueno. Para gustar vivir, para amar la vida, tengo que reunir 3 cosas: relaciones, tiempo y cercanía. Tengo relaciones a las que me siento cercano, en las que empleo mi tiempo y con las que me siento ligado. ¿Para qué me tomo tiempo? Tener tiempo significa regalar vida. Con mi vida yo permanezco junto a los otros por cierto tiempo. ¿Puedo aceptar y mantener la cercanía de cosas, plantas, animales y personas? ¿Puedo permitir la cercanía de un otro? La tercera condición fundamental para el doctor Lengle es el permitir ser uno mismo. En toda ligazón cercana con la vida y los seres humanos, cada uno se experimenta como único, no intercambiable, diferente de los demás. Cada persona está identificada por una singularidad que le da un yo y la delimita de los demás. Pero para llevar a cabo esto necesito 3 cosas: consideración, justificación y aprecio. ¿Por quién seré realmente visto, mirado, atendido? ¿Puedo reconocer lo que me es propio? ¿Puedo mantener mi conducta, considerarla correcta ante mí? ¿Para qué recibo aprecio? ¿Para qué me puedo valorar a mí mismo? Y finalmente, la cuarta condición fundamental de la existencia es tener que actuar. Si puedo estar ahí, si quiero la vida y si me puedo encontrar a mí mismo en ella, aún me falta algo para la completud de la existencia: conocer de qué se va a tratar la vida. Para esto requiere el ser humano 3 cosas: un ámbito de actividad, un contexto estructural valorado y un valor en el futuro.
tengo algo que sea requerido, donde puedo ser productivo, me veo y represento a mí mismo en un contexto más amplio que de una estructura y orientación a mi vida. ¿Hay todavía en mi vida algo que deba hacerse? Doctor Lengle, gracias por estar aquí. Gracias por su actitud de servicio. Gracias por todo lo que hace para que tengamos los seres humanos una vida que sea digna de ser vivida. Porque como usted me enseña, más allá del sufrimiento, y en este momento es mucho, la felicidad solo puede estar en el hallazgo del sentido de cada momento. Vamos por su respuesta, vamos por su esperanza. Gracias. Oh, gracias. Gracias, Gladys y Daniel y Alejandra, por la organización, por la invitación y por esa introducción estupenda que hicieron. Muchas gracias. Hicieron o dieron ya una atmósfera muy existencial, con tantas preguntas, tantas miradas en, en la existencia. Muchas gracias por ese alto nivel de introducción que hicieron. Quiero agregar que soy muy feliz de haber creado una familia con 4 hijos y eso me faltó. Para mí es muy importante tener la familia que me da respaldo, que me da un hogar donde puedo existir. Mis niños, claramente, mis hijos ya son grandes, pero estamos en buen contacto y ahora tengo ya 2 nietos. Es un símbolo de un hecho de la continuación de la vida y que me da mucha alegría, mucha plenitud. Bueno, hoy la tarde me invitaron de hablar sobre inseguridad, angustia y confianza. Tengo un mensaje. Mi mensaje es que podemos vivir con alegría y sentido que a pesar, y eso es posible, a pesar de todas las diversidades de la vida, es diversidades o dificultades en la vida son momentos que nos llegan a pensar más profundamente, a ver más profundamente y a ver que cuenta verdaderamente. No deben hacernos confusos, desorientados. Es posible claramente que eso puede suceder, pero no debemos o no queremos olvidar que aparte de la inseguridad hay remedios y que la inseguridad tiene un sentido, tiene una reclama de nosotros de ir en la búsqueda de la estructura de la existencia, de la verdad de la existencia. Y así podemos ganar de las situaciones difíciles. Eso es el sentido para nosotros, de hacer algo con lo que nos pasa, que está. No somos víctimas de la situación. No debemos ser víctimas. Podemos, claramente, puede suceder que somos víctimas, pero surgir y ver lo que puedo hacer yo con eso que sucede. Eso es la tarea existencial, de confrontarse con la realidad, de mirarla, de crecer en ella y
La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? No perder la esperanza y ganar la fuerza, mantener la fuerza de poder seguir. Son temas existenciales que vamos a hablar, temas que les llamamos existenciales porque esos temas tocan a la vida. Son temas que son conectados con el sentimiento de la vida, de la calidad de la vida. Son temas que tocan a la posibilidad de no poder ser, de perder valores, de perder relaciones, de perder la relación consigo mismo. Eso significa existencial, lo que tiene que ver con el ser, con la existencia. Y la existencia es cuádruple, como expuso tan claramente Gladys. Inseguridades. ¿Qué son inseguridades? La vida está plena con inseguridades. Ya sabemos, estamos en el ámbito de universidades. Cada examen es, por definición, una inseguridad, porque nunca está seguro que paso, que tengo éxito en el examen. Si eso es seguro, no se trata de un examen. Si sé anticipadamente que voy a pasar, y eso es un juego, una trampa, pero no es un examen. Inseguridad pertenece claramente a cada situación de examen. Tenemos inseguridades en muchos ámbitos. ¿Cómo va a ser la relación que tengo yo? Si casamos, ¿cómo va a ser el futuro con esa pareja? ¿Cómo nos va en el trabajo? Podemos perderlo. Con la salud, como cuando voy a morir, porque somos mortales toda la vida. ¿Qué será después la muerte? Pienso que tenemos mucho más inseguridades que seguridades. Y la pregunta surge, ¿cómo tratamos tal inseguridades? En la vida de mucha gente, ahí entra el rol de la fe. La fe nos da mucho sostén y podemos ver que hay algo más grande que nos contiene, hay un Dios que sabe todo, que nos conduce. Si uno puede creer, tiene un remedio básico para enfrentar las inseguridades generales. Inseguridad de la vida, de la muerte, de lo después de la muerte. Pero hay también remedios o medios psicológicos que son importantes, porque es importante que podemos enfrentar inseguridades cotidianas, pequeñas, donde la fe no entra mucho. La inseguridad si pierdo el trabajo o no. Que la fe me da un trasfondo, pero para enfrentar la tensión psicológica, la fe en este momento no es suficiente. Necesita también un trabajo psicológico para superar tales inseguridades. Hoy claramente estamos mucho en la situación de coronavirus.
especialmente en Europa, estamos en medio de la segunda ola y escucho que también en Argentina ustedes están en un continuo confinamiento desde meses. Y los efectos en Europa no son suficientes, no son satisfactorios. Y la pregunta es, ¿qué nos hace esa situación de corona que tomamos como un ejemplo actual, social, para mirar más en profundo la inseguridad y ver cómo podemos enfrentar inseguridades, no solo causados por el COVID-19, pero en general es solamente un ejemplo donde podemos mirar, estudiar y reflexionar el remedio o la forma de enfrentar tales inseguridades. ¿Cuál es el nuevo del coronavirus y de su efecto en la situación actual? ¿Afectúa estados, sociedades, economía, compañías, empleos? Y hace una gran cantidad de pérdida de trabajo en todo el mundo. Y la pérdida de trabajo en Europa causa una pérdida de trabajo en Asia oeste. Asia oeste. Porque ahí se producen tantas cosas que se venden en Europa. Estamos conectados en todo el mundo. El desempleo es el máximo desde la Segunda Guerra Mundial. Influencia no solamente este gran horizonte de la vida, de la economía y la política y la sociedad, pero también en el círculo más cercano. Tiene una influencia sobre las familias, las relaciones. Estamos encerrados en la familia. No podemos venir a ver fácilmente, reunirnos, hacer fiestas. Somos libres y al mismo tiempo encadenados. Libres, claro, no hay una fuerza especial que nos pone en cárcel, pero estamos encadenados porque la libertad está reducida. Y eso es una situación fatigante, estar tan cerca con los niños que demandan, que quieren la atención, que quieren entrenamiento, deben aprender a casa, que son cojijosos, sin suficiente movimiento, están por horas en el internet, se aburren y se puede sentir la carga de los niños en un confinamiento, mucho más que en el tiempo anterior. Y demanda también en las relaciones cómo podemos vivir cuando estamos tan cercanas. Podemos hablar y el círculo más cercano es la relación conmigo mismo. Estar solo, estar en continua conexión conmigo, hablar conmigo. No puedo distraerme tan fácilmente como antes. Claro, hay posibilidades, hay videos, hay internet, etcétera, hay teléfono, pero estamos más restringidos.
¿Y cómo me va conmigo tan cercanamente? Y pueden surgir inseguridades, miedos de enfermedades, miedos por los viejos en la familia, por los enfermos en la familia, miedos, angustia de muerte, porque claramente se puede morir más fácilmente con este virus. La mortalidad es en general 3 veces más alto que la mortalidad de la influencia. Se trata de una verdadera, un verdadero peligro que claramente es muy más alto para ciertas personas, los viejos, por ejemplo, los enfermos, que para otros. Pero al mismo tiempo, se debe hacerse claro que se habla tan fácilmente de una crisis, pero se debe preguntarse si se trata verdaderamente de una crisis. Crisis es un término de moda y se usa fácilmente para poder enfrentar la situación actual. Es muy importante, psicológicamente dicho, que vemos la normalidad, que concentramos a la normalización de la situación. No, no es una casa que quema, no es una nave que naufrague, no se trata de una guerra, se trata simplemente de un nuevo peligro, con lo cual debemos aprender a vivir y protegernos y tratarlo. Para algunas personas claramente es una crisis enorme, es una amenaza. Para la mayoría de las personas se trata, si se quiere utilizar la palabra crisis, se trata de una crisis de cambio, de adaptación, un problema de adaptación, un problema de creatividad, un problema del desarrollo de la propia personalidad. Pero actualmente, claramente, es una carga, es un desafío, un estrés, una inseguridad. La situación con el virus corona nos hace más claro la situación, eh, clara la situación de la realidad existencial y el trasfondo de la vida. Vida, existencia per se, y quiero hablar un poco sobre ese trasfondo, un poco filosóficamente, y después más psicológicamente. Existencia, vivir significa básicamente estar expuesto a un mundo que tiene su propia dinámica, un mundo que puede ser frío, duro, sin corazón y también infeccioso. Y también que infecciona a algunos de nosotros. En este mundo encontramos inseguridad. Este mundo es de una manera siniestro, lúgubre, funesto, donde no podemos encontrar un domicilio, un hogar. Es interesante en alemán, y Heidegger se refiere a esa palabra alemán, significa unheimlich, traducido en castellano, significa que ansiedad, este sentimiento funesto significa, en palabras claras, no hay hogar, unheimlich, no hay casa, no hay
domicilio. Y la pregunta es, si se trata de un sentimiento enfermo o de una percepción real. Es una percepción real. Algo de la filosofía de Heidegger trata sobre esa percepción, sobre esa realidad, sobre esa verdad que en el horizonte más amplio, en este mundo, cuando vemos los abismos, vemos que no hay verdadero domicilio, hogar en este mundo. Heidegger dice, en la angustia tenemos el sentimiento lúgubre, siniestro. Angustia, continúa, es una condición básica de la existencia. Es un existencial, como dice él, con una palabra artificial. Porque estamos como en pasajero acá. Y por eso la angustia es la agravación del lúgubre en el provisorio de la existencia. Existir, vivir, significa un continuo tratamiento de esa situación básica en ese estar en el mundo. En la angustia, en el miedo, se muestra el mundo en su forma lúgubre. En otras palabras, la cotidiana familiaridad de la vida, de vivir, de estar aquí, quiebre como una ilusión, como un equivoco. Y el sentimiento que todo va a pasar como antes, como estamos acostumbrados, vanece. El miedo nos hace claro que hay la posibilidad de una nada que puede irrumpir en nuestro ser, que podemos caer en un abismo. Es siempre posible caer en un abismo psíquicamente, en comprensión. Podemos sentir que nos falta garantía, seguridad. En el total, por la angustia vemos más realísticamente, más claramente, que no hay un estado de seguridad por la fragilidad y provisoriedad y condicionalidad de la existencia. Y Heidegger continúa describiendo que por esas condiciones del Dasein, del estar ahí, eso conduce al ser humano a uno mismo. En la angustia, en el miedo, uno está solo. No se puede delegar angustia. No puedo decir que mi pareja, mi hijo,
vivencia o vive la angustia para mí. Y yo no puedo asumir la angustia del niño. El niño debe vivir su angustia por sí. Eso nos conduce a uno mismo. Nos hace vivenciar el aislamiento. Ese estar dejado a la propia existencia, como dice él. Ahí vemos un aspecto de la responsabilidad propia que tenemos en la existencia. Y conduce también a la pregunta más amplia, al horizonte más amplio. ¿Dónde hay un estado de seguridad? Este anhelo por seguridad, por sentirse acogido, por sentirse protegido, que está, ese anhelo que está conectado con el anhelo religioso. El ser humano está en esa situación existencial expuesto en la inseguridad fundamental, inseguridad existencial. Está en peligro de la caducidad al mundo, que significa estar en fuga en, en una pseudo familiaridad. En ese sentido, pseudo familiaridad, que todo va a continuar como antes. Me puedo sentirme seguro. No quiero ser conducido a mí mismo, pero quiero conectarme con la exterioridad, con los otros. Y quiero actuar, vivir como los otros lo hacen. En el río de la comunidad, en actuar como se lo hace. Así el ser humano cae en la impropiedad. No soy propio yo cuando hago como se lo hace. Y así estamos en peligro de perder el sentido profundo de la existencia. Como reacción a esa situación de exposición en ese mundo frío que nos da el sentimiento que todo es provisorio, todo es transitorio, todo es frágil. Para hacer una suma de lo que decimos, existir significa estar en lo inseguro. La existencia no es calculable. En todos lugares hay lo improviso. Y eso nos hace continuamente inseguro cuando no somos distraídos. Eso es una parte, no es todo, pero es una parte que pertenece a la existencia. Y existencia no es solo inseguro, pero es también una forma de ser limitada. Limitado finalmente por una muerte. Y eso nos conduce a la reclama de la vida, de la existencia, de integrar la muerte emocionalmente en nuestra vida. Y hacernos a veces claro que hay la
posibilidad de morir. En el medioevo se habló mucho del momento mori y del ars moriendi, de la arte de morir. Algo que se perdió en el siglo XIX. Para la salud psíquica, mental, espiritual, necesitamos un tratamiento emocional con el hecho que somos mortales. Y que somos mortales no solamente después de 60, de 70, 80, 90 años, pero desde el momento del nacimiento y ya antes. Y continuamente somos mortales. Y que nosotros, los hijos, también son mortales. Y que hay la posibilidad que pueden morir antes de los padres. Vida es así. Vida es un dono sobre lo cual no tenemos derecho. Y vemos en una psicología existencial, vemos un sentido del miedo, de la angustia, que nos conduce emocionalmente a la pregunta, ¿cómo puedo vivir con el hecho que soy mortal, que debo morir un día y que eso puede suceder ya hoy? Este gran horizonte de la inseguridad lo quise explorar o quise exponer para hacernos claro que inseguridad es algo muy normal y que por la caducidad al mundo, a la cotidianidad, ponemos de lado esa sabiduría, esa percepción. Pero en situaciones, en tiempos difíciles, de crisis o de peligros, eso nos surge más claramente, nos aparece claramente. Quiero continuar ahora de hablar un poco más de inseguridad al nivel psíquico. Eso fue el nivel general, el nivel existencial. La inseguridad existencial que pertenece a la existencia y no hay existencia que está seguro. En palabras simples se puede decir, no hay seguridad en la vida, salvo la muerte. Nada es seguro. También la investigación científica no es seguro. No hay prueba de seguridad. Vida es un riesgo. Vida es un intento. Y cada día es un gran dono si pudimos sobrevivir y no nos resultó un ataque cardíaco o algo muy mal de afuera, de adentro. Inseguridades son conectados con todo lo que está nuevo. El nuevo nos conlleva inseguridad porque no sabemos cómo será. No lo conocemos. Claro,
Una otra fuente de inseguridades son problemas y dangers, Peligros. peligros, gracias, peligros y pérdidas. Peligros y pérdidas. En peligros, por definición, en un peligro algo puede suceder. Y en una pérdida, pierdo sostén, pierdo base. ¿Cómo, qué podemos aprender por la inseguridad? Cuando me siento inseguro, y eso es válido también en la situación actual, es siempre algo que es importante, conectarse con la realidad. ¿Y cómo puedo conectarme con la realidad? Por la mirada. Mirar de cerca. Preguntarse, ¿qué es concretamente que me hace inseguro? Ese problema ahora, ¿qué es concretamente que me hace inseguro en la relación, en el trabajo, en el estar solo? Si siento inseguridad, es intentar acercarse más a lo que está, a lo que hay. Inseguridad, ¿qué significa inseguridad? Inseguridad es el sentimiento general, algo mal puede acabar, ocurrir. Y cuando lo hago concreto, puedo ayudarme. ¿Qué sería lo peor que podría suceder, que podría acontecer, ocurrirme? ¿Qué sería mal para mí? Sí, ¿qué tiene lugar? Ahora se trata de la inseguridad personal, no existencial general, existencial personal. Y está muy claro que bajo pesos y crisis y pérdidas y peligros y lo nuevo, problemas, dolores, experiencias olvidadas aparecen más fácilmente. Hay trasfondos muy bien conocidos de psicológicos que actúan la tensión y con la tensión va actuada y actualizada los dificultades. En esa situación ahora estamos más cerca a la posibilidad de enfermarse, de poder morir, de perder la situación económica, el estilo, el nivel de vida, de la calidad de vida donde vivimos. Crisis son diagnósticos existenciales. Cada uno de nosotros tiene temas no terminadas, traumatizaciones, pérdidas que aún son virulentes, acutos. Si lo miramos así, una tal situación de inseguridad es una forma de regalo que nos da un señal que podría estar más cerca conmigo, con la vida, que
estoy evitando áreas de mi vida por miedo que me recuerdo, que me duele, que algo que vivencié, como por ejemplo estar en un hospital, fue una experiencia muy dolorosa y lo olvidé. Son ya 20 años pasados, pero tengo el sentimiento, si eso me sucede otra vez, no puedo soportarlo. No quiero que tiene lugar otra vez. Pero no podemos bloquear el destino. Claramente, sabemos que no hay seguridad. Todo lo que me pasó puede pasarme otra vez. Para poder capaz de vivir bajo tales inseguridades, es importante desarrollar una resiliencia, un sistema de inmunidad psíquica, espiritual, para ser capaz de poder llevarlo, enfrentarlo, vivir con eso, para darse piso por sobrevivencia. ¿Cómo reaccionan seres humanos frente a la inseguridad? Buscan soporte, buscan seguridad, buscan protección, buscan espacio para vivir. Pero parte de esas reacciones son irracionales. Ahí quiero darle un poco una idea de reacciones irracionales que tienen el sentido de dar a las personas un cierto sostén, pero que no son conectados con la realidad. Se trata de teorías de conspiraciones acerca de la COVID-19 situación. Hay un aumento de teoría de conspiraciones. Soy sorprendido. Conozco tales teorías del medioevo. Son frutos que surgen del malestar en nuestro tiempo, y de no poder soportar la inseguridad. Hay un paralelo con sectos. En alemán se creó la palabra para denominar las teorías de conspiración, que no se trata más de la pandemia, pero de la plandemia, porque un plan está detrás de esa pandemia. Hay sobre todo 3 grupos de teorías de conspiraciones. Un grupo es una expresión de la inseguridad. Quiero escribirlo brevemente para ver cómo personas pueden sufrir y hacer sufrir los cercanos cuando están tan fijados y rígidos en esas teorías de conspiración. Teorías como expresión de la inseguridad, se dice, la verdad está ocultada. Los exámenes los tests del virus son falsificados. O se dice que el nuevo red
telecomunicación 5G expande el virus. Se dice que estamos al final de los tiempos y eso sucede todos los 26.000 años y ahora estamos en eso. Inseguridad. No sabemos la verdad, pero no lo sabemos porque hay personas que lo saben pero lo ocultan. O hay un grupo de teorías de conspiración que está cerca de dar explicaciones, como algunos dicen que políticos hacen miedo para llegar a un nuevo sistema, perdón, para llegar a nuevo sistema fascista. Los políticos planificaron la segunda ola. Y hay un poder secreto, oscuro detrás que quiere obtener el dominio del mundo. Se habla de la corona dictadura. Se dice que políticos caen en una machucadura. Que la estrategia detrás es la obligación de la vacunación. Y junto con la vacunación se implantan un chip electrónico bajo la piel para poder observar todo el pueblo. Hay medicamentos, pero no se lo dice. Un tercer grupo de la pandemia teoría, aparte de la inseguridad, aparte de dar explicaciones porque se desarrolla así, hay personas que simplemente niegan la situación. Corona es una forma de gripe, es algo muy normal. Corona no existe. No conozco ninguna persona que fue afectada por el virus. O no existe. Esta corona fue inventado y todas las imágenes que vimos en la televisión son artificiales y los ataúdes no son de Italia o de un país con corona, pero vienen de la guerra de Angola, por ejemplo. Hay una gran inseguridad detrás de todas esas explicaciones que la gente se hace. Y conozco a personas que sufren mucho porque es imposible de poder hablar con las personas que son ocupados de teorías de conspiraciones. ¿Por qué es así? Porque esas teorías de conspiraciones no son reflexiones, no son basados en realidad, pero son reacciones de coping, reacciones de protección porque no pueden soportar la inseguridad. Hay un gran peligro con una tal inseguridad, que uno puede caer psíquicamente en un abismo y sentirse inundado por miedo. Pero con una tal teoría, se tiene algo firme donde se puede agarrarse. Y por eso las personas son inaccesibles y no hay argumentos que puedan ayudarles. Deberían tener terapia, pero
no son enfermos. Se puede decir que es una forma de pensar, de creer, y no hay una posibilidad de trabajar con esa gente. Y familiares sufren mucho de eso. De inseguridad conduce a un dubio de la realidad. ¿Es real? ¿Es esa realidad con la cual debemos vivir? ¿Corona? ¿Cuál es la realidad? No podemos estar seguros cómo va a seguir esa inseguridad que va a pasar. Sentimos expuestos. ¿Qué significa para mí y para mi vida económicamente, al nivel de estándar de vida, en la relación, en la salud? ¿Cómo vamos a seguir? No sé dónde va a llegar políticamente, económicamente, en el gran ámbito. Y también en la relación personal, en la vida personal, vida de cercanía y conmigo mismo. Y por inseguridad eso puede llegar en la angustia. Angustia es la fijación, es más la agravación de la inseguridad. Angustia es más que tener la pregunta cómo va a continuar la vida. Angustia es el sentimiento que algo muy mal puede pasar. Puedo sobrevivir personalmente, económicamente, al nivel de salud, en la profesión. Mis padres pueden sobrevivir. Y la facturación de todo eso va a venir más tarde. Y nos conduce, como angustia lo hace siempre, a una soledad, a un ser dependiente de uno mismo, a un no poder delegarlo, a un sentimiento de estar expuesto. Y puede conducir a agresión, a enojo, porque mis planes no funcionan más. No puedo viajar, no puedo ver mis amigos. Las diferencias entre los niveles sociales se aumentan, como se ha investigado recién en Alemania. Y la depresión aumentó 3 veces no para toda la población, pero para gente sin trabajo, para niños y en mujeres. Eso es el resultado de la inseguridad. ¿Cómo podemos tratar la inseguridad? Inseguridad, decimos, tiene una base existencial, que es básico y fundamental en la vida, y tiene la concretización en uno mismo. ¿Cómo podemos enfrentar y superar la inseguridad? ¿Qué hacemos? Ya conocemos inseguridad porque pertenece a la vida. Y cada uno de nosotros tiene sus recursos y sus medios de superarlo.
En análisis existencial, como expuso Gladys perfectamente, tenemos 3 medios para superar inseguridad. Necesitamos protección. Y uno primero, se puede preguntarse, ¿qué me da protección en mi vida? Claro, es importante tomar medidas para protegerse. Pero personalmente, para mí, ¿dónde experimento protección en mi vida? ¿Son las relaciones? ¿Son mis capacidades? ¿Cuáles son los muros de mi casa? ¿Cuáles son los muros? ¿Es la fe? Necesitamos protección, necesitamos ocuparnos de tener suficiente protección. En la situación de COVID, claramente necesitamos distancia y acciones higiénicas. En mi relación, necesito protección o me siento protegido por el amor, por ejemplo. Inseguridad es un señal de una falta de protección, pero no solo de protección, también de espacio. Necesito, es el segundo elemento para enfrentar inseguridad, espacio. ¿Dónde puedo estar, detenerme? Espacio externo, apartamento, casa, ir a paseos. Espacio interno, mi cuerpo, mi relación conmigo mismo. Tengo el sentimiento que tengo suficiente espacio para poder vivir, para poder estar. Espacio que pertenece a mí, mi cama. Espacio protegido. Inseguridad es un síntoma de una falta de espacio protegido. Y también es un señal de una falta de sostén, el tercer elemento, que forman la base de poder ser. Protección, espacio y sostén. ¿Qué me da sostén en mi vida? Relaciones son muy importantes, claramente. Pero la verdad da sostén también. La percepción de la realidad. Eso es la verdad. El referimiento a lo que hay, a lo que está, que no es un error. La fidelidad me da sostén. Relaciones en las cuales puedo confiarme. Ahí encontramos el tema central para el enfrentamiento de inseguridades, la confianza. Confianza es el dominio de la inseguridad. Por la confianza podemos superar inseguridad
y continuar a vivir. Confianza es como un puente sobre el río de inseguridad. Confianza, ¿qué significa confianza? Confianza significa que veo algo que está, algo firme, algo que puede soportar mi peso. El peso, un puente puede soportar mi peso y así puede cruzar el río. Confianza es primariamente una percepción, una percepción de una estructura firme que es suficiente firme para poder soportar mi peso, mi secreto, mis sentimientos. Me confío a un amigo y sé que ese amigo no va a hablar con otras personas sobre mi secreto. Puede mantenerlo, tenerlo consigo. Y está fiel conmigo. Me confío al conductor de un auto, al piloto de un avión. Me confío continuamente, me confío a una silla donde estoy sentado. Me confío que va a soportarme, que va a tener y no va a caer. Es primariamente necesita ese mirar la realidad y conectarse con la realidad. El segundo es una decisión de dejarme ser sobre la base de lo percibido. Como el puente. Me dejo al puente y dejo todo mi peso, sabiendo que hay un río abajo y que principalmente puede ser que puedo caer. No hay seguridad, pero hay una gran probabilidad que va a mantenerme, que va a soportarme, que es suficiente fuerte. Cuando cruzo un río por una plancha, voy primariamente a probarla si me mantiene o no, lentamente. Eso significa que la confianza surge por la percepción, la experiencia que me da la base para confiarme. Necesita claramente un poco de coraje. Coraje es una fuerza interior que me eh, eh, da que me mantiene internamente para poder ver la dificultad, el riesgo. Para sumarlo, confianza es la forma humana de superar inseguridades, riesgos. Pero confianza no es algo que viene solamente por sentimientos. Confianza es un concepto muy realista, que significa que tenemos que probar si hay una estructura, si el conductor del auto está en grado de conducir el auto y no tan alcohólico.
si vemos que el conductor no está capaz de conducir el auto, angustia surge, la inseguridad surge y la inseguridad puede asumirse hasta el nivel de angustia y miedo. Pero donde tengo confianza, puedo dejarme ser, confiarme a la situación, al otro, a la persona con la cual estoy, al mundo, al ser propio. Ué, porque é óbvio que ela associou a Silvia, né? Es importante de aprender poder ser simplemente. Poder ser simplemente. Dejar ser es una forma de, una capacidad del ser humano. Dejarme ser, dejar ser lo que hay. Construye la base de una existencia en paz y en calma. Prácticamente es como dijimos antes, en la base de protección, espacio y sostén, eso nos da la base de la cual podemos mirar de cerca a lo que hace inseguridad y que produce tensión. Así podemos soportar la situación. Por ejemplo, me dice una paciente que no se siente capaz de poder soportar otra vez una situación de estar en el, como dije, en el hospital, porque fue tan terrible y no sabe si puede soportarlo o no. ¿Qué hicimos? Miramos más de cerca. Puede ser que ella no miró suficientemente a la situación. Y la pregunté qué pasó y me contó cómo fue tratada mal y que los médicos y muchas cosas que no fueron buenas. Y dije pero sobrevivió. Sí. La pregunté, ¿es en verdad así que no puede soportarlo? Porque su ejemplo me dice que lo soportó, que fue capaz de soportarlo. Ella dijo, sí, eso sí, pero no quiero. No, es tan terrible, no lo quiero más. Y ya dije, ahí hay algo que es importante de diferenciar. En análisis existencial es la diferencia entre la primera y la segunda motivación fundamental. Hay probablemente una confusión entre querer y soportar. Claramente no quiero soportarlo, no quiero vivenciarlo otra vez, porque no es un valor, pero puedo soportarlo. Tengo suficiente fuerza, suficiente piso bajo mis piernas que puedo soportarlo. Es doloroso, es horrible, pero puedo encontrar en mí la fuerza y la capacidad de poder soportarlo. Y eso le dio
sostén. Claro, no quiere, pero el querer se refiere a la calidad. El soporte, el poder soportarlo, se refiere al sostén. Y con ese sostén siente que tiene una fuerza. Y esa confusión debilitó la persona. Y ahora pudo ver que hay un hueco en la vida, pero tengo la fuerza de soportarlo. Si no veo esa capacidad en mí, tengo el sentimiento que no puedo soportarlo. Y ahí siento miedo, al menos inseguridad. Pero a veces gente tiene miedo de decirle que puedo soportarlo porque tienen el miedo si admito que tengo la capacidad de soportarlo, que eso es una como un tentar del destino. Pero no es. Es un claro, sobrio ver que veo mi capacidad para poder enfrentar una situación. Confianza, puede surgir la confianza en mi experiencia. Tengo una paciente para hablar un poco más de la angustia y del tratamiento de la angustia. Hasta ahora hablamos de la inseguridad, del confrontamiento, cómo confrontar inseguridad con ver protección, espacio y sostén, y de desarrollar confianza. Y describimos qué es la confianza y cómo puede surgir y cómo podemos evitar confusiones de confianza, confusiones con el gusto que no tengo, pero abajo del gusto y de no tener gusto puede estar una capacidad que no veo si me refiero solamente al gusto. Ahora quiero referirme un poco más a la angustia y ver en un ejemplo cómo podemos enfrentar la angustia. Se trata de una paciente que ya estuvo en terapia conmigo por mucho tiempo, y una persona que sufre de una ansiedad que produce tensiones en ella y en esa situación de corona tuvo dificultades de sueño y también aburrimiento y soledad. Ella tiene 75 años y su ansiedad, su angustia se aumentó significativamente en este periodo de COVID-19. Vive muy seguramente, va de paseo
a veces sola, vive sola, pero dice que últimamente no puede dormir más, no más bien o poco, y sus tensiones aumentaron. Y le pregunté, pero lo que usted me dijo, usted hace todo en punto de vista de profilaxis. Y no veo que más ustedes pueden hacer. Y a pesar de eso, se siente inseguro. Y me dice que sí, tengo siempre inseguridad, que algo puede pasar, tener lugar, a caer. Y como es típico para una situación de crisis o de dificultades, viejos ansiedades, angustias surgieron otra vez. Su miedo fue que puede olvidar algo o hacer algo falso. Y le pregunté, ¿qué podría ser eso? Y dijo que, por ejemplo, puedo olvidar lavar mis manos. Yo también conoce bien en ella su carencia de confianza en sí mismo. Es un tema viejo en ella. Y eso ahora está actualizado, que es típico para una tal situación, que puntos débiles en una vida se despierten. Ella conoce bien su distracción, su frecuencia de hacer errores, de olvidar fechas. Ella es siempre insegura y ahora mucho más porque se trata de una enfermedad que es un gran riesgo para ella en su edad. En este punto, le pregunté si se trata de su conocida ansiedad o angustia patológica o si se trata de una angustia real. Y dije que a mí me parece que se trata de una angustia real porque es real que algo puede suceder a pesar de toda su protección que emplea. Y ella dijo, pero eso no me ayuda. Dije, sí, parece que no ayuda, pero es importante saber si se trata de una angustia patológica o una angustia sobreexigida o de una angustia real, de una angustia de algo que realmente puede pasar. Y nosotros debemos aprender a vivir con eso. Dije pero tengo miedo y el miedo no me hace dormir bien. Y dije, en este caso, su miedo es un miedo real y es un miedo real, es un amigo, es un soporte, es una ayuda. Su miedo le ayuda de recordarse a lavar las manos cuando reentra de un paseo, por ejemplo. Y durante el lavar las manos, ella puede empezar a hablar con el miedo, diciendo al miedo, gracias miedo. Ahora hiciste tu servicio, me ayudaste a no olvidar lavar las manos. Ahora lavé las manos y no te necesito más para hoy. Pero gracias. Y ahora puedo calmarme. Ella empezó a sonreír
diciendo que nunca lo he visto así, pero en verdad un miedo realista es una ayuda. Y como resultado podemos decir que así ella puede aceptarse más en su miedo, porque comprende el sentido de su miedo y hace la diferencia entre el miedo patológico que conoce muy bien, y por eso no pudo diferenciar el miedo actual, que es un miedo realista. Así, el tema protección fue tratado suficientemente, pero hablamos después de tener espacio. ¿Dónde hay espacio para ella? ¿Cómo pudo procurarse más espacio? La relación consigo mismo fue importante. Ella, por ejemplo, canta en un coro y quiere cantar. Y ahora no puede cantar. Y le pregunté, pero usted puede cantar consigo mismo, sola. Ella me dijo que, oh sí, es algo que olvidé totalmente, no lo hago. Antes lo hice mucho, pero no pensé más a eso. O dije que hay en su casa, en su apartamento, se puede poner algo en orden, ordenar la biblioteca o el armario ropero y crear más espacio. O hacer gimnástica a casa, aparte de ir al paseo. O preparar una buena cena. O escribir cartas a sus amigos. Ella quiere mucho escribir cartas. Y así aumentamos el autocuidado y su espacio interno, donde se pudo moverse más. Y todos esos temas fueron importantes para ella. Y para aumentar el sostén, el tercer tema, hablamos del ritual de adormecimiento, rituales dan sostén. Hablamos más de cerca, concretamente, cómo se puede arreglarse, ir cuando va a dormirse. La autoconfianza, el hablar consigo mismo. Y el gran sostén para ella son sus hijas y sus amigos, y de conectarse con ella. Así, ella fue capaz de enfrentar la situación de angustia, y su inseguridad y su miedo se disminuyó significativamente. Angustia, miedo, puede producir mucho estrechez. Y angustia tiene el sentido último de enfrentarse con la existencia en su totalidad. Cuando sufrimos de una angustia expectativa, debemos
enfrentar la angustia y preguntarnos 3 preguntas. Por ejemplo, cuando sufro de una angustia que puedo perder mi trabajo, que otro miedo de poder ser infectado o que mis padres son infectados, etc. Esos miedos necesitan más que solamente eh, protección, espacio y sostén. Necesitan confronto directo con 3 preguntas. Preguntas que me conectan con la realidad. Esa es la forma de terapia, un elemento de terapia de miedos en análisis existencial. Confrontación de los miedos. Primera pregunta, ¿qué va a pasar realísticamente? ¿Cuáles son las consecuencias si eso pasa, si eso sucede, si pierdo realmente mi profesión, mi trabajo? Si me infecto, si mis padres se infectúan. La consecuencia es que si se trata de una enfermedad grave, se debe ir al hospital. Si pierdo el trabajo, es una situación muy crítica económicamente, etc. Y eso significa que quizás no puedo pagar el arriendo y que debo sí, que estoy en una dificultad enorme. No sé cómo sobrevivir. Segunda pregunta, ¿cómo es eso para mí? ¿Por qué es difícil para mí? ¿Por qué es difícil si me infectúo? Porque quiero vivir, que no quiero sufrir, claro. Pero si me infectúo, ¿es porque sufro o porque tengo miedo? Miedo de probablemente que hay una probabilidad más alta de poder morir. ¿Cómo sería para mí si mis padres? Puede ser difícil porque quiero hablar con ellos sobre algunos temas, por ejemplo. ¿Y por qué es difícil si pierdo mi trabajo? Es difícil porque me gustan tanto las conexiones y las relaciones con mis colegas, aparte de la situación económica. Es importante de ver los valores que están en peligro, que voy a perder, que puede ser que voy a perder. Me hace más realista, me hace la vida más concreta. Y la tercera pregunta es muy importante porque me hace más activa, me conduce afuera de la situación de ser un víctima. ¿Qué voy a hacer? Si eso sucede, si pierdo mi trabajo, ¿qué concretamente voy a hacer? Puedo preguntar a mis amigos de ayudarme. Puedo vender mi casa, mi apartamento, si no tengo más, y vivir en un lugar más pequeño. Y puede ser, claramente, que dio todo y no tengo más posibilidades. Es una posibilidad, es realista. Y en ese caso, ¿qué hago? Llorar, tomar, orar. ¿Qué hago concretamente si eso sucede a mí? Eso nos hace realistas.
Si mis padres son infectados, ¿qué hago? Hago todo lo posible para darle ayuda. Pero si no es suficiente, y si ellos van a dormir, a morir, ¿qué hago? Llorar, duelar, doler. Sí, así es la vida. Y si soy infectado yo mismo, y si desarrolla trágicamente, ¿qué hago? Lo que puedo. Y si eso no es suficiente, es posible que puedo morir. Y que debo decirme que así fue mi vida. Ahí va a terminarse mi vida. Es posible. Eso es realista, ser realista. Y ese conectarse con la realidad nos ayuda mucho a calmarnos. Vemos más profundamente hasta la base del ser, hasta el fondo del ser, hasta el ser mismo, que estamos en un ser con las mismas reglas y leyes con las cuales empezamos a existir, con las mismas reglas del ser, vamos a terminar el estar ahí. Y es muy humano, muy normal morir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero puede suceder también en una situación de COVID-19. Pero puede ser por un accidente, puede ser por una enfermedad, un cáncer. Todo eso es posible. Pertenece a la realidad humana. Y no es la tragedia. Es claramente, es difícil. Tenemos hijos, queremos vivir, tenemos padres y parientes y parejas y planes y nos gusta la vida. Y el mensaje de la situación existencial es: vivo ahora, no sé si vivo mañana. Y si es ahora, mi deber es, o mi posibilidad es, o mi desafío es de vivirlo con toda la presencia, enteramente, con todo mi corazón, y no esperar a mañana. Así podemos ganar mucho de esa situación crítica, de esa situación difícil, de esas limitaciones, y profundizarnos, ver más a mis confianzas, ver más que me da protección, que me da espacio donde puedo respirar profundamente, siendo acá, y donde me da sostén. Y que el miedo me informa, y ver cuando confronto el miedo, cuál es la realidad última en la cual estoy. Y eso me delibera. Eso me da un horizonte mucho más grande, pero lo que escribí, que describí ahí, claramente es un proceso. Necesita tiempo, necesita diálogos con otros, quizás con un psicólogo a veces. Necesita diálogo interno. Pero
con eso surgimos en una realidad más amplia y más profunda. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor Lengle. La verdad que ha sido una charla magnífica. Hacemos aplausos virtuales porque no tenemos Sí. manera de hacerlo de otro modo. Pero Claro. el chat explota con felicitaciones y con agradecimientos, porque realmente son tiempos muy difíciles y son tiempos donde se necesita escuchar una voz, una reflexión y una mirada para que nos dé alguna ayuda y orientación sobre cómo comportarnos en este tiempo, porque como bien dijo usted, las dificultades existen, las dificultades están, pero bueno, el problema muchas veces no es tanto quedarme en lo que me pasa, porque muchas veces lo que me pasa no lo puedo controlar. Quizá lo que puedo controlar es qué hago con lo que me pasa. Y yo creo que en esto la participación suya en esta conferencia ha sido algo magnífico y de una gran utilidad. Le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora general, la doctora Alejandra Niño Nimieva, para algunas palabras ya sobre el cierre, y luego Gladys Marsala para agradecerle su participación y su generosidad con su tiempo. Sé que se ha quedado hasta muy tarde. No se duerme en su país, se duerme un poco más temprano, pero bueno, ha sido una cosa, un acto de enorme generosidad. Alejandra, adelante. Muchísimas gracias, doctor Lengle. Hay muchos agradecimientos en el chat, no tantas preguntas, sino muchos agradecimientos y reflexiones sobre todos estos conceptos que hemos vuelto a pensar en esta tarde en un contexto como el actual. Voy a sintetizar en algunos de ellos. Estela Beschiani, desde Costa Rica, está escuchando esta magistral conferencia y comenta que esta mirada existencial sobre la crisis que ha provocado la pandemia es una gran ayuda para vivir mejor y encontrar sentido a lo que ocurre para poder tener una existencia digna de ser vivida. Tenemos también muchos mensajes. Diana Pérez nos comenta vivir la inseguridad de que los recursos tecnológicos sean utilizados como es necesario, un ejemplo vivencial en el aquí y ahora. Y Graciela Caprio agradece también, y una vez más aclarando y abordando temas existenciales para desarrollar el camino hacia la plenitud. Julio César Durlon, Florencia Joaquín Morelo, Zoé Valentina Largo, Lourdes Almaguer, Liliana Inés Bove, todos y muchos más hemos llegado a tener en esta tarde 247 personas escuchándolo, y hay unas largas felicitaciones por su disertación y todo lo que ha compartido hoy con todos nosotros. Bueno, voy a pasarle entonces a la doctora Marsala. Gracias por todos esos comentarios y reflexiones y agradecimientos. Me toca mucho. Gracias, gracias. Yo solamente agregar, doctor Lengle, que me parece que esta tarde nos ha hablado a cada uno de nosotros en particular. Nos ha tocado a cada uno el corazón de cada uno. Esta afirmación, la vida es inseguridad, qué razón y qué poco pensamos, ¿no? En ello. Y las preguntas del final también, confrontar los miedos, confrontar la realidad, ¿no? En definitiva, el hombre es el ser que decide quién es, sobre todo sí a la vida. Le agradezco infinitamente que haya aceptado nuestra invitación. Ha sido un placer escucharlo como siempre. Que Dios lo proteja y espero que pronto podamos vernos
en forma presencial. Muchísimas gracias. Y gracias a todos, gracias Daniel, gracias Alejandra y gracias a todos los participantes. Ha sido todo un éxito esta convocatoria. Doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Profesor Alfred Lengle, nuevamente todo nuestro agradecimiento para todos los asistentes y aquellas personas que no han podido conectarse en nuestro campus y a través de la difusión de las universidades. Esta conferencia va a estar dispuesta para todos porque consideramos que no es solamente un evento académico, sino que es una contribución de las dos universidades para que los argentinos y las argentinas podamos transitar mejor este tiempo de tanta angustia, de tanta incerteza o inseguridad, como bien lo ha dicho. Siempre recordamos aquella historia o pasaje de Ortega y Gasset, recordando a aquel caballero medieval que en su escudo tenía pintado una leyenda que decía: la única seguridad que conozco es la inseguridad que me aguarda a la vuelta del camino. Bueno, con esas palabras y con las esperanzas del profesor Alfred Lengle, nos despedimos recordando que tanto la Universidad del Museo Social Argentina y su doctorado en Ciencias Jurídicas, como la Universidad del Congreso, además de llevar adelante programas académicos de excelencia, tienen un compromiso humano con sus comunidades. Y nosotros nos enorgullecemos de cumplirlo y de honrarlo. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Profesor Alfred Lengle, dulces sueños que se los merece a altas horas de una Europa que hoy se debate también con mucha angustia por el rebrote de coronavirus. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias Gladys, gracias Alejandra y gracias a las autoridades de las universidades que nos han apoyado. Gracias. Gracias. Hasta luego.